Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy revisaremos el tema el individuo en el tránsito. Muy bien, María Constanza, muchas gracias. Comenzamos el libro del nuevo conductor con el problema de los accidentes de tránsito, como aquello que es lo más importante, o sea, todo lo que hacemos al final, uno ocupa el vehículo para trasladarse, ¿cierto? Debe tener esta idea de evitar los accidentes. Después pasamos al funcionamiento del vehículo, las leyes físicas, conocer la máquina que estamos usando. Luego hablamos de convivencia, que es lo que hablamos ayer, convivencia vial, cómo compartir en las vías, ser respetuoso con los demás, etcétera. Ahora vamos a llegar a lo personal, el individuo en el tránsito, como el libro se titula, libro del nuevo conductor, ¿cierto? Así que aquí vamos a ver todos los temas relacionados con el individuo. ¿Cómo los clasifica el libro? Habla sobre el alcohol, sobre las capacidades, conductas y estrés. Vamos de inmediato a hablar sobre ello. Primera pregunta, ¿qué hacer en caso de siniestro vial, de un accidente? ¿Debemos detener la marcha? ¿Prestar ayuda si fuera posible? ¿Cómo estás, Vicente? Y dar aviso a la autoridad de este hecho. Y aquí siempre aclaramos, si yo voy pasando por un camino en mi vehículo y ya hubo un accidente y no tengo nada que ver con ese accidente, pasó antes de que yo pasara por ese lugar, no debo detenerme. No es obligatorio, ¿ya? Esta obligatoriedad de detenerse, prestar ayuda y dar aviso a la autoridad es cuando tengo alguna relación con el hecho, ¿ya? Algún tipo de relación, sea culpa o no sea culpa, ¿ya? Cualquier relación que tenga. Ahora, si alguien no tiene ni una relación con el hecho, pero quiere o puede detenerse para prestar ayuda y dar aviso a la autoridad, genial, ¿cierto? Vamos de inmediato a esta parte tan crítica. Bien, así es que comenzamos rápido, me adelanté para que esta parte fuera ágil para poder llegar a esto, porque hoy día tenemos que hacer este análisis. Primero saludando a Emanuel. Emanuel Jorquera de Puerto Montt. Veamos, Emanuel, de inmediato leo tu mensaje. Hola, hola, nos dice Emanuel, ¿cómo estás? Contento desde Puerto Montt, gracias a ustedes. Pude hoy aprobar el examen, feliz. Vamos chicos, que se puede, mucha suerte y a quemarse los ojos estudiando. Emanuel, es una de las mejores frases que hemos escuchado. No habíamos tenido una frase como esa hasta ahora, pero bien, porque nosotros creemos que ese es en realidad el camino, o sea, en la medida en que yo dedique tiempo, tiempo valioso, ¿ya? O sea, tiempo atento. A veces cuando uno está muy cansado, ponerse a estudiar no vale mucho la pena. Así que Manuel, te mandamos un abrazo, felicitaciones ahí a Puerto Montt. Y nos vamos ahora a revisar esta famosa ley tolerancia cero. Bien, ¿de qué se trata esta ley? ¿Por qué existe esta ley? La ley de tránsito intenta, ¿cierto?, de normar todo lo que tenga relación con el tránsito. Pero existen leyes posteriores a la publicación de estas leyes, digamos, grandes, globales, como la ley de tránsito, que se llaman leyes modificatorias o leyes complementarias. Bien, y la ley de tolerancia cero es una de ellas, que norma algo que no estaba en la ley de tránsito, pero en la realidad era un conflicto, un problema. Bien, cuando ustedes descubran de qué habla esta ley, se van a preguntar, profe, ¿y antes de la promulgación de esta ley no se normaba esto? Ya, va a ser un gran problema. Vamos entonces. Ya, primer paso, fíjense bien. ¿Cómo estás, Gary? ¿Cómo te va? Esta ley, que se llama tolerancia cero, voy a marcarlo acá, es una ley que habla sobre sanciones. Primer punto, súper importante. Una ley que nos va a hablar sobre sanciones. Y voy a hacer una gran división en toda la pantalla. Ahí está. Quiero que se vea muy claramente esta división, que se note mucho, que corté la pantalla en dos partes, porque esta ley nos entrega una información muy importante. Establece estados etílicos. Los estados etílicos reconocidos en Chile respecto a la conducción y consumo de alcohol. Bien, ¿cuáles son estos estados etílicos? Se los muestro al tiro.
El primer estado etílico se llama bajo la influencia del alcohol. Eso que está ahí. ¿Qué significa que una persona esté bajo la influencia del alcohol? Es una persona que en estas mediciones oficiales que nos puedan hacer, marque una concentración de gramos de alcohol por litro de sangre en cierto intervalo. ¿Cuál es ese intervalo? 0,31 a 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre. Bien. Si alguien está bajo 0,31, no es considerado en un estado etílico en Chile. Bien, o sea, no está bajo la influencia del alcohol. Si tiene 0,29, no está considerado bajo la influencia del alcohol. Bien. Luego llega hasta 0,79. Jessica, ¿cómo estás? Llega hasta 0,79. Bien, y hasta ahí es bajo la influencia del alcohol. Después de ello, voy a cambiar el color para que lo veamos acá abajo. Genial, ¿cómo estás, Sandra? Buenos días. Ah, perfecto, Constanza. Eso se hace a través de los instrumentos que utiliza Carabineros de Chile y los servicios de salud pública, ¿cierto? Alcotest, alcoholemia y examen de sangre. El mejor, por supuesto, examen de sangre, ¿ya? Y ahí se abre una discusión gigante. ¿Cuál es la discusión que se abre? Imaginemos toda esta situación muy rápida. Déjenme saludar y ver quiénes se están sumando y les cuento de esto. Porque vamos a saludar, ahí María Constanza, nos quedamos con tu pregunta, a Marcela Acevedo, que yo ya veo, Marcela, en tu mensaje, que hay una palabra maravillosa, dice Villarrica, ¿ya? Hola, soy Marcela de Villarrica, tengo 48, es la primera vez que sacaré licencia y estoy muy ansiosa pero feliz, y estudiar con ustedes me ha ayudado muchísimo, no sabía nada. Marcela, me alegro mucho, qué lindo tu mensaje, Marce, y lo que tú estás diciendo, Marce, a todos los que estamos en los 40, ¿ya? Te demuestra que no existe edad para esto. Es muy bueno que puedas sacar licencia, Marce, y te lo digo como algo un poco más personal. Si logras sacar la licencia, conduces tranquila después y segura, y te vas a sentir muy bien, te vas a dar cuenta que es un cambio gigante en tu vida, de verdad gigante. O sea, tener licencia y poder conducir es un cambio gigante. Te abre puertas, a veces a gente, independiente del tema laboral, abre puertas que uno no conocía de tener un poco de independencia o al contrario, moverte con tu familia, pero creo que es algo muy bueno. Así que te invito, Marce, a seguir aprendiendo y descubrir eso. Depende, dice María Constanza, de litros o cómo. Ah, buena pregunta, María Constanza. No, no, de alcohol, no, mucho menos, mucho menos. O sea, pequeñas concentraciones de alcohol ya te pueden hacer marcar. Pero la pregunta aquí, Connie, María Constanza, la pregunta acá es, ¿cuánto puede beber una persona para marcar o no marcar? Esa es la pregunta clásica, ¿cierto? O sea, oye, ¿me puedo tomar una cerveza y después manejar? Si total, voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Me tomo la cerveza antes del asado, después del almuerzo, me tomo un café y no pasa nada, ¿ya? Ah, ya, no es la pregunta, pero voy a eso con él. La cantidad de alcohol marca distintos gramos de cantidad de concentración en la sangre dependiendo de muchos factores, que son el sexo, la contextura física. Las mujeres marcan más, ¿ya? Las personas con mayor contextura física marcan menos, tienen literalmente más sangre y la concentración de alcohol proporcionalmente es menor, ¿ya? Así que vuelvo a tu pregunta, María Constanza. Lo miden principalmente con un examen de sangre, ¿bien? Y aquí nos dice, no, esa no es la pregunta ya. Pero Connie, la respuesta a tu pregunta es alcotest, alcoholemia con examen de sangre, ¿ya? Bien, las tres, las dos y una y tres. Bien, ya, muchas gracias, no tenía idea. Bien, porque la primera, que es esta que uno sopla, que es el control, no es la más exacta, pero permite que te pasen a la segunda. Alcotest y te pueden subir en un control, podría pasar a un carro donde te hacen una alcoholemia. Bien, ya, volvamos entonces a estos estados. Vamos a ver. Dijimos que la ley de tolerancia cero, que establece sanciones, establece estas sanciones en base a dos estados etílicos. Dos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Bajo la influencia del alcohol, que está en un intervalo 0,3 a 0,79. Y el segundo se llama estado de ebriedad,
o sea, de 0,8 o más. Bien, de ahí hacia arriba. Entonces, cuando ustedes escuchen una noticia donde nos digan, ocurrió un accidente por un conductor que iba en estado de ebriedad, ustedes dicen, consumió harto alcohol, ya una gran cantidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón pensamos eso? Porque estamos hablando de 0,8 hacia arriba. ¿De acuerdo? Cuando alguien nos diga bajo la influencia del alcohol, no es harto o poco, pero sabemos que está en un intervalo. ¿Bien? Y cuando sea menos de 0,31 no es alcohol, ¿cierto? En la sangre. Marcela nos dice, sí, siempre me llevan a todos lados. Mira, ¿viste? Cambia mucho la vida con ellos. Y para mí esto es maravilloso. Casi morí de susto la primera vez que tomé el auto, pero ya estoy relajada. Bien. Increíble, me han ayudado. Genial. Verónica dice, después de una hora, ¿marca el pic de grado de alcohol en la sangre? Sí. Sí, Verónica. Sí. Después de una hora. Piénsenlo como la lluvia. Los momentos más peligrosos de la lluvia es cuando empieza a llover, ¿ya? Y el marcar el alcohol, el pic comienza a la hora de haber empezado a ingerir alcohol. ¿Bien? Isabel nos dice, a mí me salió una pregunta relacionada con eso, preguntaba cuál era la sanción si conducías bajo la influencia de alcohol. Acá está. Y mi segunda oportunidad, estoy full. Bien. Ah, muy joven, Isabel, muy joven. ¿Ya? Vamos entonces. Vamos a esas sanciones, Isabel, que te pueden salir en las preguntas. Entonces, dijimos, y ahora voy a marcar de nuevo para dividir esta pantalla y que se entienda muy, muy bien. Fíjense bien, en esta parte de arriba me quedó con ese color bien destacado. En toda esta parte de arriba, vamos a marcar qué ocurre con las personas que se encuentren bajo la influencia del alcohol, 0,31, 0,79. ¿Qué pasa si una de estas personas, entre 0,31 y 0,79, provoca un accidente de tránsito o un siniestro vial? ¿Qué es lo que ocurre? Sin daños ni lesiones, o sea, podemos dar un ejemplo, chocó con un poste, ¿ya? Literalmente. Y la reincidencia es solo una vez, la primera vez que lo hace, me están escuchando, ¿cierto? Porque mi monitor se detuvo. La primera vez tiene un tiempo de suspensión de 3 meses. Deme un segundo. Ya, ahí sí. Cuéntenme si continúa porque mi monitor está detenido. Si me están escuchando bien, continúo sin problemas. Sí, buen audio. Ok, Verónica, gracias. Vamos, vamos, voy sin monitor, que tenía el monitor ahí. Se pasaron. Entonces, bajo la influencia del alcohol, 0,31, 0,79, ¿ya? Sin lesiones, o sea, sin literalmente con el vehículo golpear a nadie, va a tener un tiempo de suspensión de 3 meses. Aquí está. 3 meses, ¿ya? Eso ocurre. Pero, si la misma situación, con la misma concentración de alcohol a esta persona, bajo la influencia del alcohol, provoca un accidente y provoca lesiones a alguien que sean gravísimas o derechamente la muerte, va a tener un tiempo de suspensión de licencia de 3 a 5 años. Aquí es donde ustedes deben decir y pensar de inmediato, ¿solo eso? Y aquí es donde todos cuestionamos, ¿cuál es la tolerancia cero finalmente? ¿Qué es lo cero? ¿Qué es 0,31, 0,79, 0,8? Eso es lo cero, porque aquí hay mucha tolerancia. O sea, una persona que provoca la muerte de otro irresponsablemente conduciendo bajo la influencia del alcohol, tal vez le suspendan la licencia por 5 años. Por un carril distinto al carril de una condena, porque puede tener una condena de cárcel, ¿ya? La condena penal. Pero si le dan 10 años de cárcel, por ejemplo, y tiene 5 años de suspensión, cuando salga va a poder manejar, ¿cierto? O sea, es nuestro gran cuestionamiento del valor de la vida, ¿bien? Y de que, bueno, quien comete esto está en el fondo dañando a otro. Vamos entonces atrás, voy a sacar eso para que lo puedan ver con claridad, ahí está, y vamos a ir al segundo, abajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre abajo? Abajo vamos a ver qué pasa con una persona que tiene mucho alcohol en la sangre. O sea, aquí estamos hablando de alguien de más de 0,8, alguien que literalmente estaba
ebrio y probablemente ni siquiera se podía mantener en pie. Una gran concentración de alcohol. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que está bajo, o sea, que está en estado de ebriedad, bien, y conduce y provoca un accidente sin daños ni lesiones? Aquí tenemos, yo digo, tolerancia 1000. Digo que esta ley está muy mal titulada. Debería llamarse de otra manera. Porque miren, tenemos, primera vez que lo haga, vamos a dar el ejemplo de chocar con un poste, ¿ya? Para no dañar a nadie. Estado de ebriedad, conduce, choca con un poste, pierde su licencia por 2 años. Bien, pasaron los 2 años, vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a beber hasta quedar ebrio, toma el auto y choca con un poste, con un árbol o etcétera, una reja. La segunda vez, ahora se le suspende la licencia por 5 años. Vuelve a hacer lo mismo de nuevo, por eso les digo que es muy tolerante esta ley. Vuelve a estar en estado de ebriedad, toma el vehículo, conduce. La tercera vez que lo haga sin dañar a nadie, recién se le va a cancelar la licencia. ¿Ya? Se cancela, pero después de un plazo, son creo que 12 años, un juez podría revertir esta decisión y podría igual volver a conducir a esa persona. ¿Ya? O sea, aquí ustedes deben pensar, todo mal. Luego, ¿qué ocurre si esta misma persona, estado de ebriedad, provoca un accidente con lesiones gravísimas o la muerte la primera vez? Y aquí ya tiene sentido esta tolerancia cero. La primera vez que lo haga, queda inhabilitado o inhabilitada de por vida para conducir vehículos en nuestro país. Bien, tal vez todo se hubiera resumido, ¿ya? Si la ley se llamaba ley de tolerancia cero y no íbamos solo al último punto, inhabilidad de por vida. O sea, usted conduce con alcohol y provoca un accidente, ¿ya? Con o sin daños, inhabilidad de por vida. Nunca más puede conducir. Podría ser ahí realmente tolerancia cero, ¿cierto? Como está, no es efectivamente una tolerancia cero. Bien, es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Para poder aprenderme la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros en resumen? Que existen dos estados etílicos: el estado bajo la influencia del alcohol y estado de ebriedad. Uno es de 0,31 a 0,79 y el otro es 0,8 hacia arriba. Y las sanciones varían si es que una persona en ese estado provoca un accidente sin daños ni lesiones o con lesiones gravísimas o la muerte. La primera vez que lo haga, bajo la influencia del alcohol, tiene dos opciones: si provocó daños o no. Y en estado de ebriedad hay tres opciones para sin daños ni lesiones, y si provoca lesiones o la muerte, solamente una opción, que es inhabilidad de por vida. Hasta ahí. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo con la ley? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo lo van a recordar? Cuéntenme. Ya, perfecto. Entonces, les hago una pregunta en pantalla. Miren, acá. Una pregunta con tres respuestas, ¿ya? A ver si todos lo podemos responder. ¿Cuál es el estado etílico de una persona que marca 0,78? Estado etílico de una persona que marca 0,78. ¿Cuál es el estado etílico de alguien que marca 0,78? José Luis, Carrizo, Débora, Natalie, María Constanza dicen bajo la influencia del alcohol, porque 0,79 es el tope de bajo la influencia del alcohol. Perfecto. Siguiente pregunta se responde con tres números. Número, coma, número, coma. ¿Ya? Aquí viene. La pregunta es: ¿quién comete un siniestro vial la primera vez sin daños? La primera vez sin daños, ¿ya? Voy a sacar los dibujos para que lo puedan ver. Aquí va a estar la pregunta. Ahí se ve mejor. ¿Quién comete un siniestro vial, un accidente? La primera vez, sin daños. ¿Por cuánto tiempo se suspende su licencia marcando 0,30, 0,76 y 0,81? Sin daños. Connie, son tres números. Francisca, son tres. Para 0,30, para 0,76 y para 0,81. Son tres respuestas seguidas. Katy dice 3 meses, 3 meses. Te faltó una, Katy. Se pueden poner hacia el lado. Ya, ahí va, Connie, piénsalo bien. Sí, difícil. Ahí está, mira, José Luis nos da una respuesta. José Luis dice 3, 3 y 2. ¿Y se refiere a años o se refiere a meses, José Luis? Me pilló, dice Connie. Aquí lo vamos a ver, Connie. Mira, mire la respuesta de Natalie. Natalie Labrín dice 3 meses, 2 años. Vamos con la respuesta de Natalie y con la respuesta también de Valentina.
y lo vamos a marcar. Fíjense bien. Para 30, 0,30, ¿ya? Si yo voy acá, 0,30 es menos de 0,31. O sea que no tiene sanción. Sería 0. Luego, tengo la opción de 0,76. 0,76 es menos de 0,79, o sea que sin daño ni lesiones tengo 3 meses. Ahí tengo 0 y 3 meses. Y finalmente para 0,81 ya estoy en estado de ebriedad. Y sin daños ni lesiones. La primera vez son 2 años. O sea que la respuesta era 0, 3 meses, 2 años. ¿Bien? ¿Se entendió o muy enredado? Débora lo dijo. 0, 3 meses, 2 años. ¿Ya? 0, 3 meses, 2 años. Entonces, borro y lo anoto acá para que ustedes lo tengan y lo podamos ver. La primera era 0. Ahí está. La segunda era 3 meses. Y la última era 2 años. Bien, ahí lo tenemos. Ahí está, lo dejé en la esquinita. Bien, perfecto. Ya borramos estos dibujos. Y ahora vamos a firmemente de nuevo recordar que esta ley de tolerancia cero establece sanciones y determina estados etílicos, ¿cierto? Fíjense lo que va a ocurrir ahora cuando yo cambie. Vamos a hablar de otra ley, la famosa ley Emilia. Primera pregunta, ¿alguien sabe por qué esta ley se llama Emilia? ¿Alguien tiene una idea de eso? ¿Por qué esta ley se llama ley Emilia? ¿Quién lo sabe? Cuéntanos. Si es que alguien nos puede contar en el chat. Sí, sí, María Constanza. Sí, tal cual, sí lo saben. Sí. Verónica también lo sabe, Valentina, María Constanza, sí, así es, tal cual. Por la muerte de una bebé que se llamaba Emilia, justamente. Una menor que murió tras un choque por atrás, nos dice Isabel. Buen punto, Isabel. Buen punto. Así es. Rubén nos dice. O sea, casi todos en el fondo tienen clarísimo que esta ley nació impulsada en gran medida por el liderazgo de sus padres, ¿ya? Por los padres de Emilia. Por un accidente a una familia, padres, hija, y fueron chocados, un gran impacto, y la persona que los impactó iba con alcohol en la sangre, ¿ya? Entonces, con esta ley se trató, ¿ya?, de establecer una pena que fuera un poco más estricta. ¿Por qué? Y aquí es donde ustedes se van a preguntar, ¿en serio, profe? Porque antes de esta ley ocurría esto, ¿ya? Y se hablaba de la ley tolerancia cero. Oh, le van a suspender la licencia. Provocó la muerte. Van a inhabilitar su licencia. Perfecto. Pero mientras inhabilitan su licencia y se hace un juicio, esta persona estaba libre después de haber cometido un delito gravísimo. Beber en exceso, llegar al estado de ebriedad, conducir, provocar un accidente y quitarle la vida a una persona. Entonces, lo que tenemos que agradecer a los padres de Emilia, con la fortaleza que ellos tuvieron y el liderazgo que tuvieron, de poder impulsar y después realizar la creación de la Fundación Emilia, es que esta ley, ¿ya?, que es muy importante, logró determinar que si una persona conduce en estado de ebriedad y provoca un accidente con lesiones gravísimas o la muerte, con resultado de lesiones gravísimas o resultado de muerte, va a estar en la cárcel al menos un año. O sea, para partir, ¿se entiende? Mientras se resuelve la situación, el caso y todo, ¿cierto? Entonces, se espera, con la ley Emilia, que esta persona esté solamente, o sea, al menos un año. Por eso dice al menos. Bien, con eso ya ahí tenemos claridad de qué se trata la ley. Pero tenemos la crítica que hace la misma Fundación Emilia, ¿ya? Lo único que se logró, o sea, es muy bueno, pero lo que se logró es para el estado de ebriedad. O sea, ¿qué pasa con una persona que no está en estado de ebriedad y provoca lesiones gravísimas o la muerte? Nos vamos a la ley de tolerancia cero. Y en realidad tiene suspensión, no está un año en la cárcel, etc. O sea que una persona, volvamos al punto, que marca 0,8, por eso está en estado de ebriedad, y provoca la muerte, un año en la cárcel. Marca 0,79, ya no va ese año a la cárcel, hasta que se resuelva el juicio y puede tener una pena, por supuesto, ¿ya? Pero lo importante acá que es entonces, así como lo hicimos con la ley tolerancia cero, es dividir nuestra pantalla, aquí está la línea, en dos partes.
Y esta división nos va a mostrar qué es lo que dice la ley respecto a las lesiones gravísimas y qué dice la ley respecto a la muerte provocada por un conductor en estado de ebriedad, no en estado etílico bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Solamente para conductores ebrios, como decía Marcelo Acevedo. Como dijo Marcelo, provocada por un conductor ebrio, ¿cierto? No bajo la influencia del alcohol. Entonces, vamos con la primera. La primera nos dice, fíjense bien, ahí está. Sí, ahí está. La primera, si provoca lesiones gravísimas, 1 año en la cárcel y penas de cárcel, luego de la investigación, de 3 años y 1 día a 5 años, ¿cierto? Luego tenemos, si provoca la muerte, 1 año en la cárcel, y puede haber 3 años y 1 día a 10 años o 5 años y 1 día a 10 años. Y aquí viene algo que es un poco enredado, que la gente pregunta, ¿y qué es ese no aplica, profe? ¿Por qué ahí dice no aplica? Esta ley no aplica a las personas que conduzcan con licencia vencida o cancelada o inhabilitada, a las personas que conduzcan, que son conductores profesionales, o a los que reincidan. Para ellos no aplica, ¿por qué? Porque para ellos aplican penas que son mayores, ¿ya? O sea, en ese caso no es necesaria la ley de tolerancia cero porque hay penas mayores, ¿bien? Así es que vamos a la siguiente. Hasta ahí. Voy a hacer una pregunta ahora, ¿bien? Quiero una pregunta para que reforcemos esto. ¿Aplica la ley Emilia para personas que se encuentran bajo la influencia del alcohol? Se lo dije recién, pero aplica. Rápidamente ustedes me dicen un gran no, dice Linda Tracy, y todos dicen no, no aplica a personas bajo la influencia del alcohol. No aplica. La ley tolerancia cero establece 2 estados etílicos. ¿Cuáles son los estados etílicos en Chile? Que ahora vamos a diferenciarlo cuando escuchemos en televisión, en las noticias o leamos una noticia, ¿cierto? Los 2 estados etílicos presentes en Chile, ¿cuáles son? Tracy dice estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol. Perfecto, perfecto, ahí está. Estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol. Genial. Isabel, todo lo tienen claro. Bien. Vamos entonces, ahora borramos estos dibujos y nos vamos a la siguiente. Fíjense bien. Ya que vimos estas leyes respecto a la conducción con alcohol, ahora nos vamos a ir a algo muy importante que es, aparte de legal, más reflexivo, ¿ya? Es mucho más reflexivo, ¿por qué? Porque tiene relación con la conducción y el consumo de alcohol y drogas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los efectos del alcohol y de las drogas al conducir? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a marcar esto. Ahí tenemos drogas, ¿cierto? Marihuana, cocaína, éxtasis, pasta base, como las más comunes. Y vamos a marcar ahora sus efectos, efectos fisiológicos, manifestaciones en la conducción, etc. Miren, primero, lo marco así. Todas ellas producen esos efectos, acá también y acá también. Entonces, primera parte, dejé un espacio vacío, ¿cierto? Que está justo en el efecto fisiológico de impulsividad. ¿Por qué lo dejo? Es como una crítica, en realidad, referente a la conducción, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Aquí dice que los efectos que puede producir el consumo de marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base son dificultad de atención, alteración sensorial, alteración motora, impulsividad no está en marihuana. O sea, podemos inferir que una persona que consume marihuana y conduce, tal vez no sea impulsiva, ¿ya? Incluso tal vez no sea violenta, lo cual nos podría dejar un poco contentos o tranquilos. Podríamos pensarlo, ¿cierto? De decir, por lo menos no produce este gran problema de la impulsividad. Pero miren lo que pasa ahora abajo, en las manifestaciones en la conducción. Miren, hasta ahí. ¿Qué es lo que ocurre con el consumo de específico de marihuana primero? Que aumenta el tiempo de reacción. O sea, ¿qué significa eso? Que una persona que conduce marihuana podría demorarse más de 1 segundo, 2 segundos. Rubén Correa. Pero Rubén, ahora te estoy dando el fundamento contrario. Totalmente contrario, Rubén. Déjame aparecer, Rubén.
Está ahí un poquito congestionado, pero mira. Rubén es todo lo contrario. Es peligrosísimo. ¿Por qué es peligroso? Pongámonos en el siguiente caso, Rubén. Me pongo yo como caso. Uno se demora más en reaccionar. Excelente, Marcelo. Voy a ponerme el ejemplo para que ustedes ni siquiera lo piensen ni se lo digan a sí mismos, pero si me atropellan y tuviera que elegir entre un conductor que consumió marihuana y uno que no consumía marihuana, yo preferiría el que no consumía marihuana. ¿Por qué? Porque Marcela, discúlpame Marce, sí, Marcela. ¿Por qué razón? Porque el conductor sin marihuana podría demorarse en promedio 1 segundo en reaccionar. O sea, cuando vea algo va a poder frenar. El que consumió marihuana se puede demorar 2, 3, 4, 5. No sabemos qué consumió ni cómo está, en qué estado. Entonces, esa persona se puede demorar en reaccionar y con eso puede provocar la muerte de otro, aunque no sea una persona impulsiva. ¿Se entiende, Rubén, o no? ¿Ya? Entonces, es súper importante y por algo siempre lo marco, para en el fondo llegar a la conclusión lógica de que no se debe consumir drogas o alcohol y conducir. O sea, es obvio, ¿cierto? No tiene sentido. Aumenta el tiempo de reacción. Ok, bien, Rubén. Pero qué buena la frase que pusiste porque generó esa conversa. Luego, pánico. Lo que provoca pánico es el éxtasis. Puede provocar pánico. El resto no. ¿Ya? Alteración en la percepción del entorno. O sea, ninguna de estas personas, de los que consumen estas cosas, percibe bien lo que ocurre en el entorno. Horrible, ¿cierto? Comportamiento más competitivo, impulsividad, principalmente estas tres. ¿Ya? Así es que, en general, tener claro de que hay efectos fisiológicos y manifestaciones de la conducción. Resumen, no consumir droga, obviamente, y conducir. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Pregunta. ¿El consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción? Si sobreestiman sus habilidades, Marcela, totalmente. Vicky rápidamente con Débora y Catherine dicen marihuana. Marihuana. Acá no dice aumentan la distancia, dicen el tiempo. Pero finalmente ese tiempo, bien con I, va a aumentar esta distancia. Entonces son más peligrosos en el fondo. Y otra pregunta, ¿qué drogas causan distracción al volante? Distracción al volante. Joana ya le respondió. Distracción al volante, todas. ¿Cierto? Isabel, María, todos. Todas provocan distracción al volante, que son dos de las claves más importantes. Vamos ahora a hacer un vuelco, ¿ya? Francisca, María, todos. Vamos a hacer un vuelco en nuestro tema de individual tránsito. Individuo en el tránsito, que son las capacidades. Y aquí vamos a apuntar a las capacidades visuales, nuestra percepción visual, ¿ya? Respecto a 4 efectos que se producen. Y estos 4 efectos son perspectiva lineal, tamaño relativo, densidad de pauta y sobrecorrimiento. ¿Por qué van con sus sentidos? Ah, ya, porque no van con sus sentidos. Exacto, Jessica. Imagínate, Jessica, lo que yo voy a presentar ahora, lo que estamos viendo en pantalla, con algún consumo de esas drogas. Peor aún, o sea, si sin drogas se producen estos efectos que vamos a analizar, imagínenlo con drogas. Vamos entonces a estos efectos visuales, ¿ya? Ahí todos estamos viendo en pantalla que dice perspectiva lineal. ¿Qué es esta perspectiva lineal? Miren bien, voy a hacer el dibujito para que lo podamos entender. Imaginemos que nosotros vamos en este lado en nuestro vehículo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre desde acá? Que en esta zona, esta perspectiva que yo tengo desde el vehículo, me hace creer que donde las líneas convergen, donde se unen, ¿cierto? Aquí se están proyectando, está realmente más lejos de lo que de verdad está. O sea, yo podría, por ejemplo, pensar que para llegar a ese punto me faltan unos 500 metros, ¿ya? Pero en realidad, tal vez está a 300 metros, no a 500. Ustedes me dirían, profe, pero eso es harta distancia, hartos metros. Sí, lo es, pero esto puede permitir o determinar si es que yo bajo la velocidad por precaución de algo o no. Entonces, atrás. Resumen. Quiero que denme un segundito.
Ya, listo, ahí sí. Entonces, atrás. Quiero ir atrás porque me faltó decirles que 3 de estos 4 efectos nos hacen creer que las cosas están más lejos, pero en realidad están más cerca. ¿Han visto una inscripción que se usaba mucho en los espejos retrovisores que decía: los objetos están más cerca de lo que aparentan? Porque aparentan estar más lejos, ¿cierto? Pero están más cerca de lo que aparentan. Ya, en perspectiva lineal, tamaño relativo y densidad de pauta, vamos a creer eso. En las 3 primeras, ¿ya? Vamos entonces ahora a tamaño relativo. Tamaño relativo, cuando vemos objetos que son iguales, como árboles, camiones, postes, edificios, lo que creamos que el que es más pequeño está más lejos de lo que realmente está. O sea, de nuevo, puedo pensar que eso está a 200 metros y está en realidad a 150. Puede determinar mi velocidad y mis decisiones. ¿Bien? Creo que está más lejos, pero está más cerca. Luego, densidad de pauta. La densidad de pauta dice que cuando los objetos están más densos, los vemos más unidos, pensamos que están más lejos de lo que realmente están. Nuevamente lo mismo, ¿cierto? Pensamos que están más lejos y en realidad están más cerca. Puede determinar mis decisiones. Y luego, la última que es distinta, que es el sobrecubrimiento. Con el sobrecubrimiento ocurre otra cosa. Creemos que el objeto que está más cerca, que cubre a otro, está más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Ya? O sea, aquí uno cree que está a 100 metros, pero en realidad está a 200. Está más cerca. ¿Bien? Esa es la creencia que tenemos al respecto de esta percepción visual. ¿Bien? No lo olviden. Y vamos ahora a conductas de riesgo. ¿Conductas de riesgo de quién? Del individuo en el tránsito, por supuesto, ¿cierto? Hemos visto conductas de riesgo que atentan contra la convivencia vial, conductas de riesgo de los accidentes de tránsito, y estas conductas de riesgo de los individuos en el tránsito, que provocan accidentes, por supuesto, y que atentan contra la convivencia vial, obviamente. Vamos entonces a marcarlos. Primero, la impulsividad. O sea, todos en el fondo, este concepto es súper discutible porque todos tenemos impulsos, ¿cierto? Pero esto se trata de controlar los impulsos. Lo que hablábamos ayer en la convivencia vial, de la reacción de las personas, ¿cierto? Entonces, la impulsividad, el no controlar los impulsos, es una conducta de riesgo. Luego, no asumir la responsabilidad, o sea, entender cuando yo soy parte de una acción que puede provocar un problema. No asumir la responsabilidad. Veamos qué comentan acá. Entiendo. Ya dice Mati, buenos días, profe. Paso por acá para decirle que pasé mi prueba recién en la municipalidad de Cerrillos. Saqué 35 38 puntos. Gracias a todos, recomiendo 100%. Nati, un abrazo, felicitaciones. No habíamos visto el mensaje de Nati Mejías, ¿cierto? Ahí está, Mejía. Nati, felicitaciones, un abrazo, qué bueno. Nos alegramos mucho, mira qué bien. Y en Cerrillos, muy, muy bien. Vamos a continuar con ese saludo de Nati. Reprimir pensamientos. ¿Cómo alguien que reprime pensamientos podría ser considerado prudente, ¿cierto? Pero la conducción, no decirle a alguien que se ponga el cinturón, es algo imprudente, ¿de acuerdo? Por supuesto, las reacciones violentas causan riesgo, obviamente. Y finalmente, la última, que es validarse frente al resto. Tratar de demostrarle a otros mis capacidades en la conducción. Y eso ocurre, aunque ustedes no lo crean, en cada esquina, ¿ya? Así que hay que tener harto ojo ahí también. Veamos ahora qué ocurre con los fármacos. Denme un segundito, solo un segundo. ¿Qué ocurre con los fármacos? Los fármacos también considerados como drogas legales en el fondo, porque tienen efectos en la conducción. Ahí apagué cámara para mostrar la tabla completita. Y ahí está, Marcela está saludando. Felicitaciones, qué bueno, a Nati, ¿cierto? Vamos entonces a revisar ahora, primero de lo general hacia lo particular. ¿Qué es lo que ocurre con estos medicamentos? Si estás en tratamiento para dolores, o sea, puedes tomar analgésicos o narcóticos, podrías tener problemas de sueño, euforia y mareo. Si tu tratamiento es
respecto a dormir o los nervios, mira todos los medicamentos que se pueden tomar, podrías tener problemas de los 4 tipos, ¿ya? Que son sueño, euforia, maría, hipertensión y visión borrosa, mareo, ¿ya? Luego, vamos al siguiente. Diabetes, miren, no provocan ni sueño, euforia, mareo, ni hipertensión, nada de ello, pero podrían provocar otros efectos, como por ejemplo nerviosismo o temblor, y eso puede afectar la conducción totalmente, ¿bien? Luego, los resfriados, tos, los bronquios, ahí tenemos, aquí lo vamos a marcar, están los antitusivos, antihistamínicos, antiinfecciosos, y eso puede provocar sueño, o puede provocar visión borrosa, hipoglucemia, ansiedad e insomnio. Bien, vamos a los siguientes. La circulación no tiene dificultades, al menos registradas. La circulación y la tensión, aquí tenemos otro. Circulación y tensión sí provocan, aquí tenemos mareo e hipertensión. Y luego otros medicamentos generales también pueden provocar dificultades como confusión, visión borrosa, hipertensión, mareo, etcétera. Bien, eso con los medicamentos que también provocan problemas de la conducción. ¿Qué es importante ahí? Uno, tener claro cuáles son los medicamentos que usted necesita, los que usa, en qué tratamiento está. Y les voy a dar un ejemplo con la alergia. ¿Ya? Las personas que sean alérgicas y tengan que consumir un medicamento, es importante que tengan su tratamiento a mano, incluso en el vehículo. ¿Ya? Es muy, muy importante. Veamos aquí en el chat. ¿Qué nos dice? Dolly, ¿cómo estás? Hola, Dolly. Susana. Susana, no te puedo creer. Hola, profesor. Quería contarle que me fue bien en la prueba. Aprobé acá en la Municipalidad de Osorno. Gracias a todos los que pertenecen a la práctica. Es muy buena su enseñanza, profe. Estoy feliz. Susana, me alegro muchísimo. Felicitaciones. Qué bien. Miren, otra persona más. Tenemos a alguien de, bueno, Villarrica que se estaba sumando, ¿cierto? Puerto Montt, aprobado. Y Osorno. O sea, en esta sesión, el sur muy, muy, muy presente. Susana, un abrazo y felicitaciones. Me alegro muchísimo. Como comentábamos antes, esto de verdad puede cambiar la vida de una persona para bien, ¿cierto? Es un buen cambio. Así que felicitaciones, Susana. De verdad, tener licencia es algo muy, muy bueno. Nos alegramos mucho por ti. Qué buen comentario. Ahí todos te están felicitando. Así que bien, bien, bien. Vamos a la siguiente. Aquí está. Esto es muy importante porque habla sobre el estrés y el cansancio. En una época en la que tal vez todos estamos un poco estresados y cansados. Pero fíjense bien, estos datos son muy importantes. Miren, primero, aquí está, 15 a 30% de los accidentes incluyen como causa el estrés y el cansancio o como un factor al menos que estuvo presente. Es harto, ¿cierto? ¿Qué es lo que provoca el estrés y el cansancio? Disminuye la capacidad de reacción. O sea, alguien estresado y cansado puede ser similar a alguien que fuma marihuana. ¿Se entiende? O sea, probablemente alguien con el tema ético y moral dice, no, yo no consumo drogas, pero estando estresado y cansado, la conducción es similar, ¿ya? En el efecto, porque disminuye la capacidad de reacción. Luego, la alteración del juicio y la toma de decisiones. ¿Y cuáles son los horarios más críticos para el cansancio, el sueño, la somnolencia? 2. Después del almuerzo, entre las 14 y las 16 horas, y entre las 3 y las 5 de la mañana, sobre todo para personas que trabajan con turnos y tienen que conducir, súper complicado. Son los horarios más complicados. ¿Listos? Dicho eso, ahora nos vamos a nuestro examen. 20 preguntas respecto a esto. Karen nos dice, a ver, Karen, hola Susana, felicidades. Igual soy de Osorno, mira Karen, qué bien. ¿Podrías contarme cuánto tiempo te demoró la hora en la Muni? Si puedes, por favor, Susana, cuéntale a Karen, ¿ya? Qué bueno, también el Osorno, mira qué bien, me alegro. Vamos entonces a nuestro test de hoy. Aceptamos y aquí ponemos pantalla completa. Me desalgo de la pantalla y lo vamos a ver ahora. Pregunta número 1. Vamos con la primera. Aquellos delitos que agravan las penas en caso que un conductor cause un accidente de tránsito son, ¿qué agrava la pena? ¿Se acuerdan en el no aplica? Eso agrava la pena. En el no aplica.
Y ahí la mayoría dice, Francisca, Tracy, Natalie, Vicky, Verónica, Jessica, y se aplica el sesgo que yo les he contado, que en ocasiones, no siempre, la respuesta correcta es la más extensa, no siempre, pero es un sesgo, ¿ya? Vamos con la A. Número 2, atentos. La fatiga puede producir efectos similares al consumo de marihuana, consumo de pequeñas dosis de cocaína, dosificación de alcohol con 0,5 gramos por mil de sangre. Claro, está bien. Están cargándose a las C y son muy buenos. Gary, Rubén, Catherine, sí. Vamos a dejar la C, que tuvo ahí un impulso, ¿sí? Ya, C. Vamos a dejar la C. Y después vamos a confirmar cuál era. Bien. Siguiente. Al salir de un túnel, debo estar atento porque, ¿qué puede ocurrir cuando salgo de un túnel? Si me encuentro con mucha luz. Débora, Rubén, Celinda dicen, el cambio de luz puede dejarme con ceguera temporal. Siguiente, ¿cuál de las cualidades de un individuo denotan que ha alcanzado un grado de madurez personal? ¿Cuál? No sobreestimar sus habilidades, mantiene su vehículo en buen estado, tiene un conocimiento de las normas que regulan el tránsito. La mayoría dice Renato, Catherine, Rubén, Jessica, Perfecto. Número 5. Usted comienza a sentir cansancio en un viaje. Como conductor, ¿qué debería hacer? Terminar el viaje, detenerse. B, dice Verónica, Celinda, detenerse a descansar en un lugar adecuado, 20 o 30 minutos de sueño son suficientes para la mayoría de los casos. O sea que nuevamente salió la respuesta más larga. Siguiente. La visión efecto de túnel se presenta también cuando un conductor se encuentra en estado de estrés, alegría, euforia. Dice Vicky. Isabel también dice Gary dice estrés. Vamos a la siguiente. Entre los factores humanos que nos ayudan a conducir con cuidado está, ¿qué cosa está ahí? Con cuidado, la identidad del conductor, la velocidad, la calidad del vehículo. Bien, la identidad del conductor. Siguiente. Se sanciona con cárcel efectiva de al menos a los conductores en estado de ebriedad que generan lesiones gravísimas o la muerte. Ley Emilia, ¿se acuerdan? C. Tracy, Gary, Alejandra. 1 año. Muy bien. En una situación de mucho tráfico, disminuye la fatiga, aumenta la fatiga, disminuye el tiempo de reacción. ¿Qué creen ustedes? B, Katy, Jessica, Vicky. Aumenta la fatiga. Otro más. Cuando sienta fatiga al volante, un conductor debe tener en cuenta que el deslumbramiento es constante, la fatiga puede producir efectos. B, dice Vilmari, Natalie, Isabel, Alejandra. B, la fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. ¿En qué medida se va afectando el tiempo de reacción de un conductor cuando ingiere alcohol? ¿El tiempo de reacción? Sí, esa responde la primera Isabel, justamente. C, dice Catherine y Gary, aumenta el tiempo de reacción debido a la comunicación del sistema nervioso. Se hace más lenta. El alcohol se detecta 5 minutos después de haber sido ingerido, mientras que la tasa de alcoholemia, como decía Verónica, alcanza su nivel máximo en promedio 1 hora, 5 minutos o 30 minutos después de ingerido. En promedio. Ahí Verónica ya responde ¿viste? Francisca, Pilmari, vamos con la, ¿seguros todos? Muy bien. 13. Las pocas horas o mala calidad del sueño. Con poca hora mala calidad del sueño, el consumo de medicamentos con efecto sedante y la monotonía al volante no afectan a todos los conductores de la misma manera. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero dicen todos? Todos están con B. Renato, Isabel, B. Vamos con la B. Siguiente. De los siguientes efectos, ¿cuál no es consecuencia del consumo del alcohol al conducir? No es consecuencia. ¿Cuál? ¿Cuál efecto? No es consecuencia. C dice Alejandra. Gary dice C. Renato C. O sea, mayor conciencia del peligro. No es por beber alcohol y conducir. ¿Qué debería hacer usted si está tomando un remedio para la tos y no está seguro si puede afectar su conducción? ¿Qué debería hacer? Preguntar a su doctor, dice Francisca. Tracy también. Vicky igual, Isabel igual. D, dijo Débora. No, Marcela. Pero todos están diciendo C, vamos por la C. Siguiente.
La consecuencia de la agresividad al conducir, la consecuencia de la agresividad al conducir es represión de los sentimientos, malas acciones, falta de capacidad de reacción. B dice Rubén, Francisca dice B, Vilmari dice B. Vamos por la B. ¿Cuál es la diferencia entre la ley tolerancia cero y la ley Emilia? Es rara esta pregunta. B y C porque hay definiciones y luego todas las mencionamos. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? C, dice Tracy. Natalie, Francisca, perfecto. Todas las mencioné. Normalmente se tiene un cambio visual de, un campo visual, ¿cuánto alcanzamos a ver? Visión periférica, ¿cuántos grados? B, Verónica, Catherine, 180. Perfecto. Las alergias de los conductores generan ciertos riesgos para el tránsito. Indica cuáles son las siguientes afirmaciones. Es correcta. Con alergias. Disminuye la concentración, disminuye el tiempo de reacción, necesitará más tiempo para tomar decisiones. Veamos qué opinan. Isabel dice A, Gary C. Renato A, Francisca A. O sea, disminuye la concentración en la conducción. Y la última. Se descubren las cosas con la visión periférica o con la visión directa. ¿Qué creen ustedes? ¿Visión periférica o visión directa? Rubén dice B, Jessica dice B, Vicky B, Alejandra A, Isabel B. Isabel B. ¿Quién más? B, dice Vilmar y ya. B. Está tomando fuerza la B. ¿Estamos bien con la B? ¿Sí? Alguien dijo ahí, pero la mayoría dijo B. No, dice Catherine. ¿Segura, Katy? ¿La puedo cambiar? Tracy dice, ah, ya. Con la fuerza de Tracy, de Katy y Jonathan, vamos a ir a la A. Perfecto. ¿Listos? ¿Listos para revisar? Veamos cómo estaba esa última corrección. Estaba bien. Era con la visión periférica. Pero la 19 era con alergia disminuye el tiempo de reacción. Eso era la 19. Y hacia abajo tenemos todo absolutamente bueno. ¿Ya? No hay problemas ahí hacia abajo. Entonces, como hoy día ya es jueves, les tengo que entregar 4 links de exámenes, ¿ya? Para que ustedes los tengan aquí y los puedan realizar, que son los mismos de las clases, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3 y 4. Hasta el individuo en el tránsito. Aquí va. Dice Tracy, no entiendo por qué la 19 está mala. Vamos a la 19 a ver por qué estaba mala. Fíjate bien. 19. 19. La alergia a los conductores, bla, bla, ¿ya cierto? Genera ciertos riesgos, indica cuál de las afirmaciones es incorrecta. Por eso. Porque la correcta, una afirmación correcta es que con alergia disminuye la concentración en la conducción. Eso es real. El conductor necesitará más tiempo para tomar decisiones. También es real, ¿cierto? Y la correcta es que con alergia disminuye el tiempo de reacción. No reacciona más rápido una persona con alergia. ¿Ya? Así que por eso, es por estar escrito en negativo. ¿Cuál afirmación es incorrecta? O sea, afirmar algo incorrecto. Bien, por esa razón salió mala esa pregunta. ¿Ya? Era por eso. ¿Se entiende, Tracy? ¿Sí? ¿Queda claro? Ya. Chicos, chicas, así vamos a decir siempre, no importa nuestras edades, todos somos chicos y chicas. Sí, gracias, dice Tracy. Nos vemos mañana de nuevo para cerrar la primera semana de inicio de ciclo. Así es que un abrazo a todos, que les vaya bien en sus exámenes. Estoy muy contento porque mucha gente está aprobando y eso es muy, muy bueno. Saludos a todo el país, Villarrica, Puerto Montt, Osorno, a todas las comunas de acá también, Cerrillos, Padre Hurtado, Las Condes, Coquimbo, etcétera. Rancagua, sí, perfecto. Que estén todos muy bien. Ahí dice Verónica, mira, le da cariño y saludos a todos. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos mañana. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos.